Buenos días, mi querido Sol, José Luis Arévalo, mi querida Bombón. Gracias. Qué gusto saludarlos como cada mañana, en una mañana diferente, distinta, puesto que el día de ayer, como ustedes bien lo señalan, se llegó a un acuerdo que deroga el decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles, y aquello da la pauta para el fin de las paralizaciones a nivel nacional. Exacto. Paralizaciones y manifestaciones que definitivamente han tenido un alto costo para el país, se han perdido vidas muy valiosas y por supuesto también pérdidas económicas que estamos seguros vamos a poderlas ir superando, recuperándonos, trabajando hombro a hombro como un país unido, que es lo que a fin de cuentas necesitamos. Así que tengan un día estupendo, compañeros. Sé que más adelante tendremos el reporte en vivo de nuestra queridísima Bombón desde un punto de la ciudad de Guayaquil en La Noticia en la Comunidad, y en instantes también se incorpora el Sol de la Noticia. Quiero contarles que, como ya lo habíamos manifestado, se eliminó el decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles. En su lugar se creará uno nuevo en consenso con la dirigencia indígena y demás manifestantes. Tenemos el detalle de lo que fue esta jornada, este diálogo por la paz que finalmente dio sus frutos, devolviendo la paz al Ecuador. Hubo gran expectativa. Tras 11 días de intensas protestas en el país, este domingo finalmente se sentaron a dialogar el gobierno, presidido por el presidente Moreno y sus ministros, con los dirigentes indígenas. Entonces empezó el motivo del debate, del decreto que elimina el subsidio a los combustibles. Mi propuesta es generar estas comisiones de diálogo que de la forma más rápida posible, con gente de buena fe, generen las nuevas condiciones que, por supuesto, después de la revisión, después del análisis del decreto, y que podamos mejorarlo, sustanciarlo. Aquí no venimos para conformar comisiones, para trabajar. El pedido del país es la derogatoria del decreto 883. Si este momento se decide, el país se tranquiliza totalmente. Los indígenas cuestionaron no solamente la decisión del gobierno, sino también a los ministros de Estado. Todo este 2019 no hemos dialogado, ni hemos tenido acercamiento, ni reuniones de trabajo para avanzar el diálogo con ninguno de los ministros, señor presidente. Y le hacen quedar mal, señor presidente. Y pidieron dentro de sus requerimientos la renuncia de la ministra de Gobierno María Paula Romo y del ministro de Defensa Osvaldo Garrín. Los ministros que están dirigiendo la fuerza pública no son garantía. Yo de verdad, desde el 98 he estado en procesos de movilización, pero nunca hemos visto un nivel de violencia brutal como lo que se está viendo en estos días. En una segunda intervención, el mandatario defendió su decisión. A que las personas que trafican y se enriquecen inmoralmente del tráfico del diésel y la gasolina por cualquier medio, por mar o por tierra, están enriqueciéndose indebidamente de un dinero que debería estar destinado, que debería tener otra direccionalidad. Me opongo a que eso pase. Por supuesto que cada dólar que le entregamos a las manos de un contrabandista para que lo lleve a Perú o a Colombia es desangrar la dolarización, señor presidente. Eso sí tiene que dolernos. Ellos pusieron la decisión en manos del Ejecutivo. Luego de escuchar las partes y tras hora y media de receso, se hizo el anuncio, pues de este diálogo salió humo blanco. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Y es que se creará una comisión para un nuevo decreto, informó Marilyn Jaramillo. Terminó el paro en el Ecuador y en su lugar se hará un nuevo decreto que reemplazará al 883. Para el análisis y cómo es recibido también por representantes de otras organizaciones sociales, nos acompaña esta mañana el abogado Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Abogado Gómez, qué bueno que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Primeramente, ¿cuál es su lectura de los últimos acontecimientos? Una paralización de 12 días terminó
y finalmente volvemos a la calma. Sí, primero decirle al país que más bien por nosotros muy contentos de que se haya podido lograr la paz, pero un costo bastante fuerte, un costo bastante duro. Nos preocupa y desde el primer día lo asumimos. Nosotros como Central resolvimos inclusive estar en contra del decreto 883, pero sin duda alguna jamás pensamos que en la lucha popular, que también la hemos hecho nosotros, por supuesto, durante algunos años, creíamos que la capital iba a terminar destruida como terminó destruida, Cuenca, otras provincias del país, aquí en Guayaquil, por ejemplo, realmente inclusive caminamos nosotros por la paz, porque era, sin duda alguna, parecería que había una agenda política detrás de todo esto para tratar de hacer un golpe de Estado. En esa proporción nosotros quedamos más bien en retroceder, pero seguir dialogando con el gobierno. Hicimos diálogos muy importantes con el ministro de Trabajo, pudiendo analizar no solamente en las reformas lo que tiene que ver con los subsidios de los combustibles, sino también las reformas laborales que nos preocupaban y pudimos lograr algunos acuerdos. En el caso específico de lo que se ha dejado de lado, fue derogado el decreto 883, se está trabajando en conjunto las partes para la creación de un nuevo decreto que sustituya a aquel que debe tener desde su respetable punto de vista, pues si bien es cierto, usted no fue partícipe de las manifestaciones, como representante de la Central Única de Trabajadores debe tener su percepción y sus intereses. Claro, yo creo que es fundamental que la eliminación del subsidio sea un poco gradual, de alguna forma, ¿no? Que no afecte lo que decía el compañero indígena el día de ayer, que fue un ejemplo vivo de lo que vive la ciudadanía normalmente. Sube el precio de los combustibles, suben los productos. Era un tema de lo que nos preocupaba, ya habíamos hecho una alerta al gobierno de que justamente debería hacerse un barrido en los mercados para controlar los precios, efectivamente se hizo. Ya hablando en materia de los subsidios, creo que debería ser gradual o debería ser buscar un mecanismo de que justamente permita que la gente que tiene un poco más de recursos pague el combustible sin subsidio. Pero ahora entramos en un debate adicional. ¿Por qué no entrar en el debate del gas también, por ejemplo? Hay mucha gente que en este país pudiera pagar el gas en el valor real. Y el gas no también sale en contrabando por las fronteras. Entonces yo creo que si estamos poniendo el dedo en la llaga, como decimos los ecuatorianos, de una vez tratemos todo el escenario de los combustibles en esta mesa de diálogo donde podemos insertarnos otras organizaciones, porque el día de ayer, con el respeto del sector indígena, pero solamente vemos al sector indígena representado, no vemos al resto de la ciudadanía. ¿Y por qué no acudieron ustedes también? No acudimos nosotros porque Central Única de Trabajadores. Nosotros días anteriores estuvimos en el plan del diálogo con el gobierno, había reformas de carácter laboral como una reducción de 30 días de vacaciones en el sector público, logramos un acuerdo con el gobierno, nos iban a clavar un impuesto a los trabajadores de las empresas públicas, retrocedió el gobierno después de que le dimos algunas otras alternativas, por ejemplo, que el de nivel jerárquico superior se le descuente un 5, un 10% más. El gobierno aceptó de alguna manera, el día de hoy tenemos una reunión para ratificar esos compromisos, pero no hemos lanzado una sola piedra. Nos preocupaba el hecho de sumarnos a una acción en donde para mí, desde cualquier punto de vista, a la CONAIE se le salió de las manos el control de los marchantes, los manifestantes, hubo infiltrados que no pudieron detectar a tiempo y el país al final del día perdido. Este es un triunfo con sabor amargo algunos ciudadanos, porque crearon algunos delincuentes que se aprovecharon de estas manifestaciones para delinquir y causar un caos y una conmoción social. Delincuencia común y además infiltraciones de determinados grupos políticos. Claro, totalmente. Y yo ahí es donde me pregunto, porque nosotros también hemos hecho marchas en las calles numerosas, multitudinarias, pero jamás hemos pensado en afectar al ciudadano, al sector privado, al sector público. Abogado Gómez, ¿qué lección nos debe dejar esto? Más allá de que la Central Única de Trabajadores no tuvo participación activa en las manifestaciones, usted, como bien señala, priorizaron el diálogo para poder consensuar y llegar a acuerdos. ¿Qué lección nos deja? Yo creo que la lección primero debería ser entablar que estos procesos de diálogo no se den después de manifestación, que se den antes de las manifestaciones. Si hay que tomar y jugar un rol como sociedad, de verdad hemos cogido al presidente de la República y a todo su gobierno, deberían de estos temas, por ejemplo, que son de alguna manera que calan en la sociedad, que son más sensibles, deberían ser discutidos desde antes, abiertamente, como lo hicieron ayer en señal abierta. Pero para que la gente conozca. ¿No hubo acuerdos, no hubo diálogo? Porque usted participó en las mesas de diálogo del Acuerdo Nacional. ¿Qué pasó entonces? En el tema de los subsidios no hubo diálogo, al menos yo no he participado en materia de ese tema. Siendo un tema tan delicado. Siendo un tema delicado, y me pareció que el diálogo era antes de. Yo creo que ese fue uno de los temas, pero en ningún momento yo creo que eso debería justificar el hecho de haber caotizado el país como se ha caotizado lamentablemente. Abogado Gómez, en lo que será el nuevo decreto, ¿usted es partidario entonces de alguna manera y por decirlo de alguna forma, nosotros no somos economistas, de racionalizarlo, de focalizarlo, de que vaya precisamente a aquellos que más lo necesitan, como el sector indígena, como el sector campesino rural? La CUDE en su momento ha hecho algunas propuestas en torno a este tema de que se focalice. Por ejemplo, en el tema del gas, habíamos dicho que en función de los kilovatios consumidos,
que eso es un detalle que lo tenemos más de 5 millones de usuarios que utilizan el servicio de energía a nivel nacional, se pueda focalizar quien, por ejemplo, tenga un consumo de 1.500 kilovatios al mes, una persona que pudiera pagar naturalmente un gas de 10, 12 dólares, ¿no? Entonces, temas como ese yo creo que sí se puede focalizar, sensibilizar a través de un sistema informático y no necesariamente llegar a estas alternativas de la bronca en las calles, que realmente, como le digo, el afectado ha sido el ciudadano y los muertos, que nadie nos los va a devolver al final del día, y los heridos de lado y lado, que al final del día todos somos ecuatorianos. Abogado, lo escucho, pero veo a un dirigente con una mentalidad mucho más abierta, más predispuesto a dialogar. Entiendo que cada quien tiene sus posturas y la defensa, obviamente, de ciertos temas a ultranza. En todo caso, y en resumen, ¿hacia dónde camina el Ecuador a partir de este momento en aras de mejores días y de poder recuperar y reconstruir todo aquello que, como usted bien señalaba, ha quedado desolado y destruido como en una guerra? Yo creo que la paz social tiene que ver también con lograr aspectos relativos a la justicia social. Lo que los hermanos indígenas reclamamos los trabajadores, es que no siempre los golpes o materia económica caigan sobre el bolsillo de los más pobres, de los más débiles. ¿Cómo lograr eso? Yo creo que seguir en el mecanismo que ha planteado el gobierno desde el primer día, que es el gobierno del diálogo. Ahí viene un tema. Si hubiera sido en otro gobierno, a quienes hemos estado en las calles, la gente nos conoce durante años, este es un gobierno que nos ha abierto las puertas toda la vida. Entonces, ¿ha habido apertura? Totalmente apertura para discutir los temas. Ahora, faltan los acuerdos, y ahí yo creo que es el compromiso del gobierno de parte y parte también de las organizaciones, de poder lograr esos consensos. Mira, había 2 temas que nos preocupaban en el sector público. Los logramos en 3 días de conversación, sin lanzar una sola piedra, sin dañar a la comunidad y sin afectar a ningún ciudadano. Yo creo que ese debe ser sin duda el mejor ejemplo. Gracias por su presencia esta mañana, abogado. Gracias a usted por la oportunidad. Amigos televidentes, era la intervención del abogado Richard Gómez, presidente del Centro Unitario de Trabajadores. Es momento de irnos a una brevísima pausa, pero cuando volvamos en este mismo espacio tendremos la presencia del doctor Mario Cubi, analista político, para conocer el costo político de esta protesta de 11 días que, como bien lo hemos señalado, ha tenido un alto costo para el país. Vamos a una pausa y ya volvemos. Amigos televidentes, y para un rápido análisis del aspecto jurídico y político de lo que han sido estas jornadas de protesta que afortunadamente llegaron a su punto final tras un acuerdo de paz, hemos invitado esta mañana al doctor Mario Cubi, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Ecotec. Doctor Cubi, ¿qué hemos ganado y cuánto hemos perdido tras el acuerdo de paz que se logró el día de ayer en este diálogo por la paz? Bien, Luisa, buenos días, siempre un gusto estar acá y buenos días a los que nos ven. Quisiera empezar por decir que yo sí me levanté con algo de dolor. Como creo la mayoría de ecuatorianos, estamos dolidos por el nivel de destrucción que vemos en nuestro país, por el daño a nuestro patrimonio cultural, a los centros históricos, a instituciones públicas, a propiedad privada sin sentido. ¿Cómo es que llegamos a ese punto? Habría que preguntarle a las personas que lo llevaron hasta allá. Lo que sí quisiera yo es rechazar pública y vehementemente los actos de violencia que tuvimos. No es posible que el país haya llegado a esto y no es posible que aceptemos esto como una forma de negociación. Quiere decir que podemos haber llegado a la paz, pero no podemos olvidar y dejar las cosas allí como que no pasó nada. Justamente, y como ciudadano, como ecuatoriano y como educador que soy, para mí es importante hacer una reflexión. Ayer en el proceso de diálogo, que para mí fue un chantaje público, no un diálogo, ciertos dirigentes se tomaron la atribución de hablar a nombre de todo el pueblo ecuatoriano. Inclusive hablaron de trabajar para todo el pueblo y por el bien de todo el Ecuador. ¿Usted se siente representado por esa dirigencia que se sentó el día de ayer a negociar allí? Yo lo que no entiendo es cuál bien. Esto a todos los que estaban buscando trabajos les va a costar durísimo. A los que estamos trabajando nos va a costar durísimo. A los que tienen una tienda o un negocio pequeño, vamos a ver cómo se paga la quincena mañana. ¿Cómo van a pagar el IES mañana? ¿Cómo va a ser esa gente? La gente que vive del día a día, los subempleados, que son la mayoría de este país. Cuénteme esa gente de qué vivió durante estos días. ¿A quién favorecieron? Doctor. Se habla de cerca de 2.000 millones de dólares en pérdidas directas. A eso tenemos que sumar el costo de la reconstrucción. Aquí una puntualización, doctor. Usted habla de un chantaje político. ¿Es decir que el trasfondo era político y no en demanda de una aspiración justa en el ámbito social? Ojo, no dije chantaje político. Dije chantaje porque me parece que el día de ayer hubo un grupo que llegó con una posición, sí, y lo que dijo es, si no cumplen mi posición, continuamos con la violencia y la protesta. Eso no es negociar. Bien. Eso es chantaje público.
Finalmente, también pensar en el daño que se hizo, insisto, y esto es importante para que el Ecuador no se olvide, ¿verdad? Se atacó a las ventas, a la producción, a la capacidad de generar, y eso no le hace bien a nadie. Eso nos va a costar a todos. ¿Cuánto turismo se perdió? ¿Cuánta gente no va a venir al Ecuador por este miedo, por la imagen internacional que dejamos? Costará mucho tiempo el poder recuperarnos, no solamente de las pérdidas económicas, sino también valiosas vidas humanas que se perdieron durante las manifestaciones. Absolutamente. ¿El costo es muy alto? Absolutamente. Y por eso yo lo que pregunto es, ¿a quién ayudaron? A mí no. A mí no me representan. Ni me representaban ayer ni me representan y a mí no me ayudaron. Y yo creo que es importante que el Ecuador se grabe esta lección a fuego. No podemos vivir de populismo. Los dirigentes han sido hábiles en dar un mensaje de que nos representan a todos. Sin embargo, o que le han hecho esto por el bien de todos. A mí no me han hecho bien y el Ecuador lo tienen endeudado. Doctor, hay personas que han sido detenidas producto de estos actos vandálicos. El día de ayer también parte de la dirigencia pidió el que se pueda liberar a personas que ellos señalan dentro de las manifestaciones habrían sido detenidas injustamente, incluso menores de edad. A ver, ahí yo personalmente y esto no... se lo pregunto al hombre de derecho. Justamente, yo creo que lo importante en este momento es que la Fiscalía, como ente de control, el ente a cargo de continuar los procesos y de hacer los procesos, cumpla su labor. Tiene que redoblar esfuerzos para que todos los que han cometido delitos paguen, porque en este país tenemos que hacer respetar el Estado de Derecho. Tenemos que hacer que todas las personas responsables del cometimiento de un delito lleguen a la justicia. ¿Cuál es el mensaje que le damos a los jóvenes? ¿Cuál es el mensaje para los niños? ¿Cuál es el mensaje para la gente de bien, el que cumple con la ley? Tenemos que construir este país con principios y con valores y para eso la ley se tiene que cumplir. Quienes no sean responsables, pues deben salir libres. Por supuesto. Quienes lo sean, no importa color, raza, origen, nacionalidad, todos somos iguales ante la ley y por lo tanto así tenemos que responder. Doctor, se ha firmado en todo caso este acuerdo por la paz, se está trabajando en la construcción o en la elaboración de un nuevo documento que reemplace al decreto 883. Este, se ha dicho, debe contener un consenso general de todos por el bien del país. ¿Qué no debe faltar y qué debe eliminarse de este nuevo documento? Luisa, más que ver qué pase ahí o qué debe ir ahí, para mí es importante hacer tres cosas. La primera, y disculpa que aproveche el espacio, pero para mí es importante. Adelante. Quiero agradecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por el trabajo duro que han hecho estos días. Su labor siempre es cuestionada, pero han estado hoy para protegernos a todos nosotros y su decisión en ningún momento proteger la democracia. Defender el Estado de Derecho, el orden constitucional y la democracia. Yo sí les agradezco de corazón por el trabajo que están haciendo. Yo vengo de familia militar y como muchísimos ecuatorianos tienen familia en militares y en policías. Y esa gente ha sufrido mucho estos días. Yo quiero agradecerles por su labor. Y después, más que ver el decreto, creo que es importante que los ecuatorianos pensemos en levantarnos, en trabajar. Desde hoy mismo tenemos que salir a trabajar y producir para levantar juntos de este país. Y para eso yo tengo una propuesta. ¿Cuál es? Yo creo que el Ecuador, y ayer hubo una sola cosa con la que realmente estuve de acuerdo con uno de los dirigentes, y es que es necesario cambiar la estructura del Estado. Yo quiero proponer que empezamos a discutir con seriedad el federalismo. El federalismo, que es una estructura que nos va a permitir pensar diferente como país. No es la solución ni la panacea, eso quiero que quede claro. No resuelve los problemas mágicamente, pero da mayor libertad. ¿Qué significa federalismo en pocas palabras? El Ecuador tiene casi 2 siglos viviendo en un sistema centralista. Todas las decisiones se toman en un solo lugar para todo el Ecuador. El federalismo en pocas palabras, porque no hay un solo modelo, pero lo que busca es que en lugar de tomar una decisión desde un punto central para todos, podamos dividir un poco ese poder y entonces por regiones o por provincias, cada una de estas regiones que tiene necesidades específicas, que tiene objetivos diferentes, que tiene modelos de desarrollo y de producción diferentes, puedan decidir. Y entonces ciertas atribuciones, ciertas decisiones, en lugar de tomarse desde el punto central, se toman ahí. Eso puede ayudar a un mejor desarrollo, a mayor cohesión social, porque entonces cada grupo tiene más libertad y más capacidad para decidir. Pero no es inequitativa o es más bien separatista o divide. Le digo esto porque yo escuchaba ayer en una de las intervenciones de la dirigencia que señalaban que aquellos pueblos que están asentados en el área amazónica decían nuestro petróleo, porque es nuestro, cuando si está en el territorio del Ecuador debe también lo que se usufructa del petróleo servir para el desarrollo y el progreso de toda la región, cosa que, y ahí yo coincido con ellos, no ha sido
sido así, porque precisamente en esa zona de la Amazonía hay pueblos preteridos y olvidados, que a pesar de ser una zona tan rica, pues ahí está el petróleo. Definitivamente no se puede comparar la misma obra y desarrollo que hay en las grandes ciudades o polos como Guayaquil y Quito. Allí, sin embargo, están en el olvido absoluto. Me encanta la pregunta para poderlo aclarar. Primero, el federalismo jamás será división. Hay países federales donde la gente es muy patriótica y muy orgullosa de ser parte de ese país. Bien. El federalismo lo que ayuda es que en la diversidad, que en este país existe, claro, tenemos muchísimas distintas culturas, divisiones de desarrollo y producción, cada uno pueda vivir de esa manera y que eso no sea división, sino motivo de fortalecimiento del país. Así se puede construir adecuadamente. La discusión de recursos va a ser larga. Hay distintos modelos, hay tantos modelos de federalismo como países federales. Eso tomará un tiempo y tenemos que discutirlo de una discusión profunda, pero hay que comenzarla porque yo sí creo que la estructura de este país, la cultura del país, las diferentes formas de ver el país, el desarrollo y las necesidades productivas ameritan dar mayor libertad a cada ecuatoriano de decidir sobre su futuro y de tener más cerca, porque eso es importante. El federalismo también trae al que toma la decisión cerca de las consecuencias de esa decisión y hace que nosotros estemos más cerca de los que deciden para poder hacer que ellos rindan cuentas. En resumen, doctor Kubi, el tiempo en televisión es nuestro peor enemigo. ¿Hacia dónde debe caminar el Ecuador y qué lección debemos tener o debe dejarnos este episodio amargo? Sí, se logra la paz, pero como usted bien lo señalaba, con un dolor de amargura, con un dolor en el alma por las vidas perdidas y por cómo ha quedado la capital de la República, que siempre ha sido un emblema y orgullo de los ecuatorianos, sobre todo en la parte colonial, y hoy cuando yo la veo parece que estuviera viendo una zona de guerra. Para mí 3 puntos importantes, insisto. El primero, que se respete el Estado de Derecho. Si hasta ahora hemos tenido momentos de duda, hoy la Fiscalía no puede dudar. Deben castigar a todos los delincuentes responsables de delitos y con eso demostrarle al país que en el Ecuador la ley se debe respetar. Autores materiales e intelectuales. 100% de acuerdo. 1. 2. El ecuatoriano tiene que acordarse de esto porque a mí no me gusta que políticos hábiles o mensajes hábiles parezca que nos representan. Aquí no nos representa nadie y hay un grupo, hay algunos grupos que le han hecho muchísimo daño al país. No volvamos al populismo, no volvamos a aceptar un poco de vítores o de cantos de victoria sobre algo que lo único que has creado es daño. Y tercero, de aquí en adelante juntémonos a trabajar, a producir y a enfocarnos en lo que más necesita este país, que es crear trabajo, crear riqueza y dar oportunidades a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Amigos televidentes, hemos escuchado la intervención del doctor Mario Kubi, quien hace una propuesta en firme, empezar a tratar en serio la posibilidad de dejar de lado el centralismo para dar paso al federalismo, dice él, que sería más equitativo y más justo. Allí queda puesta la pelotita en la cancha de los actores sociales y de también los sectores civiles y ciudadanos. Pues bien podría, dice él, ser una salida a los grandes problemas nacionales. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. Gracias, amables televidentes, por seguir en sintonía aquí en la noticia Primera Emisión, 7:28 de la mañana. Nosotros tenemos información de última hora, mi querida Luisa. Claro que sí, y es que en la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Ecuador se destaca lo siguiente: tras investigaciones, Fiscalía del Ecuador, con apoyo de la Policía del Ecuador, fueron detenidos Paola P., Cristian G. y Pablo D. En los allanamientos se levantaron indicios como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación. Esta noticia está en desarrollo y tan pronto se la pueda ampliar, la estaremos compartiendo con ustedes. Repetimos, aquí tenemos imágenes de lo que fue el allanamiento a las viviendas de Paola P., Cristian G. y Pablo D., quienes han sido detenidos por la Policía del Ecuador tras una decisión de la Fiscalía General del Estado. En los allanamientos se levantaron indicios como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación. Ahí están las imágenes que tenemos en esta oportunidad. De ahí poco a poco están prestando imágenes.
Muy bien, y de inmediato vamos con más información. Nos vamos con Sofía Ventimiglia, que nos tiene más a propósito de este y más temas. 7:30 de la mañana contigo, Sofía. Muy buenos días. Compañeros, amigos, que tengan un excelente día. Como pueden ver en imágenes, y ustedes ya lo han mencionado, nos encontramos aquí en la unidad de flagrancia con el objetivo de esperar la llegada de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien aproximadamente a las 5:50 de la mañana en su vivienda ubicada en Conocoto, la policía realizó un allanamiento porque el gobierno nacional acusa de ser una de las presuntas instigadoras para las movilizaciones que terminaron en saqueos y destrucción de los bienes públicos en Quito y otras ciudades del país. Además, a través de un video publicado en Facebook, se ve cómo la prefecta de Pichincha en esos momentos está con la policía cuando la policía ingresa a su vivienda y comienza a hacer este allanamiento. Aparte, se han publicado a través de las cuentas oficiales del gobierno nacional que habrían otros 2 implicados, Cristian G. y Pablo D. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Nosotros, por supuesto, nos vamos a encontrar en este lugar para llevar hasta sus lugares toda la información de lo que transcurra, y si sería del caso, podríamos confirmar si es que la prefecta de Pichincha llegaría a la unidad de flagrancia en los próximos minutos. Esa es la información. Ustedes continúan con eso. Gracias, Sofía, por ese reporte. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo cuando la situación así lo amerite. Ahora, ¿qué tenemos, José Luis? Más información, Luis. Amables televidentes, les contamos que la policía detuvo a la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, tras un allanamiento en su vivienda. La Fiscalía investigará por el presunto delito de asociación ilícita. Adriana Méndez estuvo en el complejo judicial y nos tiene aquí todos los detalles. Llegó al complejo judicial de Durán pasado el mediodía de este domingo. Acompañada de miembros de la Policía Nacional, Alexandra Arce, ex alcaldesa del vecino cantón, cumplía con la orden judicial de ser trasladada hasta la unidad de flagrancia. La Fiscalía publicó que la retención de Alexandra Arce fue un acto urgente con fines investigativos en busca de presuntos mensajes en relación al paro nacional y a todos los desmanes, saqueos y actos de vandalismo que se registraron en ese cantón. Lo cierto es que después de revisar los aparatos electrónicos, otra mujer fue vinculada, aparentemente porque ambas habrían estado conversando asuntos relacionados a los acontecimientos que desestabilizaron también a Durán. Se hacía conocer con respecto a la incautación de un teléfono celular de un ciudadano de nombre Dani Maquelón Narváez, quien fuera procesado el 9 de octubre del 2019 por el delito de paralización de servicios públicos. El mismo interactuaba con 5 ciudadanas, entre ellas Erika Menéndez Mesa y Alexandra Arce Plúa. Cerca de la medianoche, el fiscal César Suárez anunció que a ambas mujeres les dictaron prisión preventiva, imputándole el delito de asociación ilícita, tipo penal que tiene una pena prevista de 3 a 5 años. Informó Adriana Méndez. Y cambiamos de tema para contarles uno muy lamentable y triste. Un incendio se produjo en un centro de rehabilitación clandestino en el sur de Guayaquil. Existen 10 personas fallecidas y 2 aprehendidos para investigaciones. Veamos. Auxilio, auxilio, nos quemamos, ayúdenos. Es lo que gritaban los internos de este centro de rehabilitación clandestino, ubicado en el Guasmo Sur de Guayaquil. El fuego se originó en el segundo piso de la estructura, en un dormitorio donde se encontraban 10 personas quienes fallecieron de asfixia y posteriormente calcinados. ¿Qué ha pasado? Uy, pero he hecho pilos, ¿se han quemado? Mira acá, güey. Chuta, Dios mío. Tocaban durísimo las paredes. La desesperación de ellos fue grande, de verdad, fue muy grande. Al parecer, en un intento de fuga, habrían quemado colchones, pero la situación se salió de control. Y eran unas 30 personas ahí, todos dormían en el suelo, comían agua de zanahoria, que era supuestamente un caldo, todos comían mal ahí. Los familiares pagaban dinero
$150, según dijo la hermana de uno de los fallecidos, pendiente de las investigaciones, puesto que mencionó que la puerta del cuarto tenía candado, por ende no pudieron escapar. Que lo cierren, porque no es la primera vez, señores. Estamos pagando nosotros para que los tengan, para que los rehabiliten, y ahí no había ni siquiera terapista ni nada. Un menor de edad falleció también ahí, no nos han dicho nada. La gente, toda la gente dice que ellos cogieron la ropa, se fueron y dejaron ahí cerrado con candado todo eso. La policía logró detener a una persona para esclarecer el hecho. Aquí el señor que se encuentra aquí, que su conviviente es la propietaria de aquí. Sin embargo, en el sitio del suceso, cuando ocurrieron los hechos, no se les encontraron a los ciudadanos, por lo cual no está en un delito flagrante. Y hay otro involucrado cuyo testimonio servirá en el proceso. De su lado, personal del Ministerio de Salud realiza las inspecciones pertinentes en el sitio, informó Adriana Peralta. Muy bien, y ahora nos vamos hasta la capital de la República, donde las protestas durante su 10º día no solo se concentraron en los alrededores del Parque del Arbolito. Los cierres viales, plantones y marchas se registraron en toda la ciudad, incluyendo los valles, lo cual caotizó todas las vías. Muchos tenían la expectativa de que el 10º día de protestas, que coincidió con el feriado, las cosas se apacigüen. Sin embargo, esto no sucedió. Al contrario, la ciudad amaneció así. Como ha sido la tónica de estos días, la protesta se concentró en el Parque del Arbolito, la Contraloría General del Estado y sus alrededores. Pero no solo allí, se replegaron por toda la ciudad. La avenida Mariscal Sucre, al sur de Quito, fue completamente obstaculizada. Principales vías como la Simón Bolívar y la Ruta Viva también fueron cerradas. No sé si quieres aquí o allá. Acá. Esto mientras que en el sector de Calderón Norte de la ciudad, los manifestantes se tomaron el estadio del sector y retuvieron 55 policías y 21 militares. Se están formulando los reclamos de la comunidad, se les ha hecho sacar los zapatos en símbolo de que están cooperando, porque la gente afuera está un poco enardecida y la comunidad solo exige que se les escuche, que se dé seguimiento a sus peticiones, que se las cumpla para poderlos liberar. Afortunadamente, los uniformados fueron liberados en horas de la noche. Como estos eventos, decenas se registraron en todo el distrito metropolitano de Quito, informó Adriana Rojas. Y otro de los puntos conflictivos en la capital fue el Valle de los Chillos. Hubo enfrentamientos de manifestantes con habitantes aledaños, pero también con miembros del ejército ecuatoriano. Veamos a continuación la nota. La quema de llantas y la protesta no paró ni siquiera en la noche. Para la mañana de este domingo 13 de octubre, la vía al Valle de los Chillos permanecía bloqueada sin ninguna contemplación. A pesar del toque de queda, manifestantes se apostaron en esta importante arteria vial. Pasaron las horas y la manifestación se hizo más violenta. El sector La Espe, al momento. Esta caravana está hasta el sector del Colibrí. Quienes viven en el sector se organizaron para sacar a los manifestantes, aludiendo que su protesta no era pacífica. Al contrario, por redes sociales, denunciaron la violencia con la que la hacían. Tranquilo, vaya para allá. Para la tarde, un convoy militar llegó al sitio y se produjeron enfrentamientos. Gas lacrimógeno por un lado y palos y piedras por otro. La situación no se calmaba en un punto y en otro ya se estaba encendiendo. Salieron, Miguel, mira. Manifestantes se tomaron la Escuela Politécnica Nacional, aseverando que ahí se encontraría el presidente Lenín Moreno para iniciar el diálogo con los indígenas. Hasta el cierre de esta edición, no se lograba controlar el Valle de los Chillos. En Quito informó Andrea Urbe. Y no solo actos vandálicos y protestas se registraron en la capital de la República. Múltiples sectores se unieron para defender la seguridad de los barrios. En horas de la noche, el denominado cacerolazo por la paz hizo retumbar la capital. Veamos.
En medio de la protesta en contra de las medidas económicas liderada por el sector indígena, también ha existido quienes, aprovechándose de la situación, han cometido actos vandálicos, robos y saqueos, lo que mantiene en zozobra y atemorizada a la ciudadanía, por lo cual en el 10º día de manifestaciones también se registraron ciudadanos organizados protegiendo sus barrios. Tras el toque de queda decretado por el presidente Lenín Moreno, pasadas las 3 de la tarde, las redes sociales se inundaron con la convocatoria al cacerolazo. 20:30, simultáneamente la ciudad retumbó. Cada barrio levanta la voz, dice basta, basta, nuestros hermanos están muriendo. En medio de un hecho inédito con cacerola en mano, todos se sumaban desde donde estaban y podían. Terrazas, patios, ventanas y las puertas de su casa. Centro, sur, norte y valles, no hubo espacio para el silencio. Incluso pese al toque de queda, cientos de ciudadanos marcharon por las calles. Inundaron plazas y parques. En muchos espacios, el himno nacional también se apoderó de las calles. Todos quisieron hacer escuchar su sentir, hasta con instrumentos musicales como esta gaita. Y es así como miles de personas, muchos pidiendo paz, otros apoyando la lucha indígena, se sumaron al gran cacerolazo de Quito. Informó Adriana Rojas. Y por otra parte, estudiantes de medicina realizaron cadenas humanas para proteger a los indígenas que se encontraban en la Casa de la Cultura y las zonas de paz en Quito. Los equipos de emergencia han operado durante todos los días de manifestaciones y solicitan no ser agredidos. Veamos. Aquí estamos todos el personal de salud, pidiendo que se haga y que se respete la zona de paz. La fotografía de la cadena humana que se realizó en las zonas de paz circuló en las redes sociales. La noche del sábado, los estudiantes de medicina de algunas universidades de Quito tenían una misión: proteger a los indígenas de posibles ofensivas de las policías y militares. Así los estudiantes de la salud garantizamos la paz. No es una zona conflictiva, esto es una zona de acogida humanitaria. Los indígenas se encuentran varios días en la Casa de la Cultura y los recintos universitarios, en donde se han habilitado salas de emergencia para atender a los heridos durante las manifestaciones. Una de las brigadas son los paramédicos de la Universidad Central, que han prestado su servicio tanto a uniformados como a protestantes. Estudiantes de medicina de la Universidad Central dan atención a los compañeros que han sido afectados por los gases lacrimógenos. Según Cristian Rivera, las emergencias que más se han atendido durante estos días son por asfixia o heridas por impactos, las dos ocasionadas por las bombas lacrimógenas. Quienes prestan estos servicios de primeros auxilios llevan banderas blancas, algunos con el símbolo de la Cruz Roja, para evitar ser agredidos. Junto a ellos también participa un equipo de bomberos. Todos recalcan que se encuentran de manera neutral e imparcial y que su único objetivo es ayudar, por lo que solicitan a la ciudadanía que no los ataquen, ni a ellos ni a las unidades de emergencia. Informó Valeria Navarro. Esta calle. Muy bien, y ahora queremos contarles e informarles un comunicado de la ANT donde informa a la ciudadanía que se convocará de forma inmediata a la sesión de directorio con el fin de revisar las resoluciones número 77 y 81 y por el momento, atención, se mantienen los valores de los pasajes de transporte público hasta nueva disposición. En el comunicado oficial de octubre del 2019, 14 del gobierno,
Nacional, enmarcado en el deseo de Paz, anunció que se realizará un nuevo decreto ejecutivo que reemplazará el decreto 883. La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, informa a la ciudadanía que el valor de los pasajes de transporte fue fijado por el directorio de la institución mediante las resoluciones 77 y 81 del 2019. En tal virtud, convocará de manera inmediata a una sesión de directorio con el fin de revisar estas resoluciones con base en lo que establece el nuevo decreto. Por el momento, el ajuste en el valor de los pasajes determinado en estas resoluciones se mantiene. Comunicaremos con oportunidad cualquier cambio con el mismo. Recordamos que las tarifas preferenciales no se incrementaron. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Recordarles también, antes de irnos a la pausa, que las clases en todo el territorio nacional, a excepción de Galápagos, se mantienen suspendidas por disposición del Ministerio de Educación y su principal, la doctora Montserrat Kremer. Es importante señalar que esta decisión es tomada en virtud de garantizar la integridad de los estudiantes en todos los establecimientos educativos del país. Se reanudarán cuando así la autoridad pertinente lo disponga. Hasta tanto, las clases en todos los establecimientos educativos del país, con excepción de Galápagos, se mantienen suspendidas. Y ahora sí, son las 7:46. José Luis, es momento de irnos a una brevísima pausa. Claro que sí, pero no se despeguen la sintonía. Venimos con más información aquí en La Noticia, en Primera Emisión. ¡Queremos paz! Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Ayúdanos, bendito Salvador, líbranos de todo problema, líbranos de toda muerte, líbranos de toda aflicción, Padre Santo y Misericordioso. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los Tu ilusión siempre tiene que ser el volver a tu nido de amor, donde tu corazón dejarás para siempre vivir feliz cantando esta canción. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día... Zona de paz, zona de paz, zona de paz, zona de paz, zona de paz. Ecuador. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador. Muy bien, gracias amables, excelentes por seguir en sintonía. 7:51 de la mañana y nosotros seguimos con más aquí en La Noticia Primera Emisión. Claro que sí, nos vamos a ir hasta Azuay, en Cuenca. Allí se encuentra nuestro corresponsal Francisco Ramírez para contarnos cómo amanece la capital azuaya luego de que se puso fin a la paralización nacional. Francisco, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, compañeros, muy buenos días a todo el país. Hoy es una mañana diferente, hoy es un día diferente porque se puede notar en toda la ciudad y sobre todo en los mercados
¿cuál es la diferencia de los días anteriores a lo de hoy? Hay alegría, se ha visto el movimiento, hay trabajo. Estoy justamente en uno de los sitios más importantes en cuanto a la distribución de insumos de toda clase, alimentos de toda clase. Podemos ver, si me ayudan las cámaras, los camiones están ya llenando la arteria vial en donde está permitido el desembarco de todos los productos. Esto es ya una alegría y satisfacción para todos. No sé si podemos también acá, las tomas nos pueden ayudar. Lo que era antes totalmente desabastecidos, hoy podemos ver la alegría, el color de lo que es las frutas, de lo que es los alimentos, de lo que es las legumbres. Vamos a ver si tratamos de dialogar con uno de los señores mayoristas o comerciantes de este sector. Vemos un cambio diferente, vemos rostros de alegría, vemos a las frutas también ponerles el color aquí al mercado. Buenos días. Bueno, señor periodista, yo le agradezco que usted, la verdad, nunca se olvide de nosotros y la noticia llegue pues a toda la ciudad de Cuenca y al Austro en general. La verdad es un día diferente, doy gracias a Dios porque nosotros hemos pasado, ¿cómo le explico? Unos problemas difíciles para traer este producto, pero ya con lo que se arregló, la verdad, estamos muy contentos. Una cosa es ver los días anteriores todo, como dice popularmente, muerto. Otra cosa, ver ya el movimiento como siempre, ¿no? Y por eso es necesario a partir de hoy trabajar. Sí, así es. O sea, tenemos que poner nieque porque hemos perdido mucho dinero. Los camiones teníamos parados como hacer esto en la costa. Pero ahora, como usted ve, estamos dando gracias a Dios ya aquí lleno el mercado. Muchísimas gracias, muy amable. Así es la alegría de los comerciantes. Como les decía, es otra cosa ver a la gente trabajar. Es un claro ejemplo de que este país puede salir adelante. Hay que olvidarse lo ocurrido y hoy comenzar como si no hubiera... Como dicen, si no hubiera pasado nada, dicen, ¿no? Así es que con esta alegría que se ve en los rostros de las personas, con esta motivación en el trabajo, me despido desde este sector importante y popular de la Feria Libre. Continúen ustedes, compañeros. Muchísimas gracias a nuestro compañero desde la ciudad de Cuenca, borrón y cuenta nueva, tal como decía por acá mi querida Luisa, con el tema. Y de aquí nos vamos hasta la costa, donde está nuestra compañera Wendy Delgado, desde la provincia de Manabí. Adelante, Wendy. Gracias en estudios, compañeros, amigos televidentes, ¿qué tal? Buenos días, nos encontramos desde la terminal de la ciudad de Manta, acá en la provincia de Manabí, para informarles que se han retomado con total normalidad las actividades en esta terminal terrestre. La frecuencia de buses tanto al interior de la provincia de Manabí como para el servicio interprovincial ya está totalmente habilitado. Los usuarios ya pueden movilizarse desde distintos puntos del país con total normalidad. Como podemos observar, ya el servicio se ha retomado al 100% acá en la terminal terrestre de Manta, y también conocemos que en otras terminales terrestres de la provincia de Manabí. De a poco en la ciudad de Manta, la provincia retoma a la normalidad de sus actividades, tanto el sector comercial como el sector de la transportación, asimismo la actividad de quienes se dirigen a su trabajo en otros cantones de la provincia de Manabí ya pueden hacerlo desde acá, desde la terminal terrestre de la ciudad. Ahora no se ha registrado ninguna otra novedad acá en la provincia de Manabí. Este y otros detalles estaremos ampliando a lo largo de esta jornada. Continuamos con más de estudios. Buenos días. Gracias, Wendy, por tu reporte desde Manta, el puerto de Manta en Manabí. ¿Con qué seguimos? Vamos con más información para contarles que varias personas heridas dejó como saldo un accidente de tránsito registrado esta madrugada en el centro de Guayaquil. El irrespeto a las señales de tránsito habría sido la causa de este nuevo percance vial. Una colisión entre dos autos se registró en la intersección de las calles Cuenca y 6 de marzo, en el centro de la urbe.
Testigos indicaron que ambos vehículos irrespetaron la luz intermitente del semáforo ubicado en el sitio. Aparentemente el irrespeto al semáforo, porque recordemos que en la intersección tenemos un semáforo que regula el tránsito. Hay que ver si el momento del accidente se encontraba en estado intermitente y en qué sentido venían ambos vehículos. Debido al impacto, uno de los carros terminó volcándose. Allí se movilizaban 4 personas, mientras que en el otro auto, donde circulaba solo el conductor, se estrelló contra un poste de hormigón. Aquí tenemos un conductor, va en calidad de aprendido a la fiscalía, y los otros 3 personas lesionadas. Uno de ellos también era conductor, que fue al Hospital del Sur, en este momento también con custodia policial. Para evitar este tipo de desgracias, la Autoridad de Tránsito Municipal recomienda a los conductores detener la marcha de los vehículos cuando se encuentren frente a la luz intermitente de este tipo de dispositivos. Porque muchas personas se confían que la otra parte también está parando, entonces las dos partes tienen que parar y poder observar. Informó Jorge Salazar. Son las 7:58. Aquí finalizamos la presente entrega informativa. Como bien lo decía uno de nuestros interlocutores esta mañana, José Luis, y amables televidentes, y yo creo que recoge un poco el sentir de todos los ecuatorianos, un acuerdo de paz, pero que deja sin duda un sabor amargo en nuestras bocas y dolor en nuestro corazón, por la muerte de personas inocentes, por un lado, y por otro lado, por todo el retraso en lo económico, una ciudad prácticamente destruida. Costará un gran esfuerzo poder recuperarnos y levantarnos de esto, pero estoy segura que hoy más que nunca el país y los ecuatorianos van a poner a prueba esa valentía, ese coraje y esa determinación para superar este amargo y difícil momento. El pueblo ecuatoriano es un pueblo trabajador y siempre se ha caracterizado por tener paz, tranquilidad, que esto sea un precedente, marcar un precedente para que no vuelva a ocurrir nunca más, mi querida Luisa, estos momentos de terror, estos momentos de caos, de anarquía que vivió el país, que sea un impulso para generar y dinamizar la economía que tanto lo necesita, mi querida Luisa. Lo que viene es la noticia en la comunidad. Que tengan un día estupendo y un buen inicio de semana. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi vida.